si ellos tienen el derecho, entre comillas, de pedir la tercera unidad. Vamos a ver. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cuestión que deberíamos de repasar siempre. Los consejos escolares no tienen la potestad de creación de unidades. La creación de unidades, y hay que decirlo a las claras, es una decisión política. Cuando digo política, quiero que la entendáis en el mejor sentido de la palabra. Lo hacen los responsables políticos, que son los que tienen la competencia de la planificación de los centros. Cuando se decide, aquí hace falta, imaginaros, una unidad más en una localidad, ¿dónde se crea? No se crea porque la haya pedido este centro o la haya pedido el otro. Lo primero que tiene que estudiar, en este caso quien tiene la decisión política, es ¿dónde tengo los espacios? Pero no el espacio de esta unidad, sino esta unidad me va a generar a corto plazo 9 unidades. ¿Dónde tengo sitio si es que tengo que construir o que ampliar? Y la decisión la tomo en función de dónde puedo hacer construcciones, cómo lo puedo hacer, dónde tengo los espacios. Por lo tanto, no es como mi centro la pidió, es al que le corresponde. Quiero que entendáis. Alguien empieza a decir, ¿dónde tengo los espacios? ¿Cómo los tengo? Y por eso os digo que la decisión no es en este caso de quien lo demande, sino de dónde va a ser el futuro de ampliación. ¿Qué es una situación transitoria? Porque imagínate, en muchos centros, cuando empieza a crecer la población, lo que se hace es a lo mejor empezar de negociaciones con el ayuntamiento, porque no sé si sabéis que la política de construcciones y todas estas cosas que es bueno que los padres las sepamos, en la política de construcciones de nuevos centros ahí tiene que haber un acuerdo entre los ayuntamientos y la Consejería de Educación. Los ayuntamientos tienen que poner el suelo y la Consejería construye los centros. Si esas negociaciones están iniciadas o no, ¿entendéis por qué digo que es una cuestión política? Que se nos escapa, por lo menos a mí, digo por lo menos a mí. En función de dónde tienen y en qué vía están las negociaciones de construcciones, dónde pueden ampliar o no, entonces empiezan a ver dónde es la mejor ubicación. Lo único que tiene que hacer la administración, esa sí es una obligación que se le puede exigir, es que todo niño que haya demandado un puesto escolar lo tenga. Si eso lo tiene, si eso se cumple, la administración está cumpliendo. Ahora, lo que no le podemos decir es usted tiene que crear la unidad aquí o la tiene que crear allí. Y vuelvo a deciros, podemos pedirlo, que pedirlo no pasa nada. Pero el pedirlo o no pedirlo, lo que os quiero decir es que no es vinculante para la decisión que tenga que adoptar quien la tiene que adoptar, que en este caso, cuando digo políticamente, estamos hablando de un órgano que hay en las delegaciones, que es la Jefatura de Servicio de Planificación y Centros, que es quien lleva toda esta situación, incluida la escolarización, claro está. Eso pertenece al Servicio de Planificación y Centros. Y Planificación y Centros es quien estudia todas esas variables y en función de todos los datos que tiene en la mano decide que se ubique aquí o allí. Y claro, no hay norma basada en derecho para decir se debe de crear aquí o se debe de crear allí. Lo que sí tiene una base jurídica es todo niño que haga una demanda escolar a partir de los 3 años tiene que tener respuesta. Si la respuesta está dada y todos los niños tienen plaza escolar, la norma está cumplida. ¿Vale? Rafa, yo me voy a referir a la formación de profesorado que contigo, que eso depende de los técnicos, pero por parte de los padres, ¿no se podría hacer aportaciones a esa formación de tal manera que hubiera una formación en algún aspecto conjunta, sector padre, sector profesorado? Esa es una pregunta. Y la segunda, con referencia a la diversidad, y me voy a referir a la diversidad de los casos disruptivos que puede haber en toda la aula. Está muy bien y
se atienda a la minoría por aquello de que pueden estar más indefensas. Pero ¿qué hacemos o qué se hace? ¿Qué se hace con aquellos alumnos disruptivos que lo único, después de haber empleado todas las medidas habidas y por haber, lo único que hacen es interrumpir la clase y negarle el derecho a sus compañeros a la educación? Lo de la formación conjunta yo te diría que no es que se pueden hacer, es que yo creo que en algunos puntos sería muy bueno hacerlo. Y digo así, muy bueno hacerla conjuntamente. ¿Por qué? Bueno, yo empiezo a ver cuestiones más importantes. Una voy a empezar por esta organización. Esta organización hemos empezado a ver cómo en algunas de sus jornadas empieza a invitar a profesorado, a equipos directivos, y yo creo que eso está muy bien, que juntos escuchemos un mismo mensaje, que a los grupos de trabajo vayamos, equipos directivos que no vienen como padres, porque aquí también puede haber docentes que vienen como padres, sino que vienen como equipo directivo y que luego cuando nos vamos a los grupos de trabajo debaten con nosotros desde su posición. Yo creo que eso es una riqueza, porque a lo mejor el equipo directivo te hace que te pongas en su piel, o al revés, hace un padre reflexionar al equipo directivo cuando le cuenta las cosas desde su óptica. Eso es, yo creo que no bueno, sino muy bueno y muy interesante el que se haga conjuntamente. Y además hay temas, pongo por caso, ya que lo han sacado estos padres, yo recuerdo una formación que hicimos en Granada hace unos 8 años aproximadamente, con un grupo de padres que tenían hijos con altas capacidades y profesorado que tenía a estos alumnos con altas capacidades, donde tuvimos la suerte de traernos a Mariluz, la de la Autónoma de Madrid, para que estuviera con nosotros durante 2 semanas. Y bueno, pues ahí descubrimos una cosa muy importante, y es que un alumno con altas capacidades, o familia y escuela, están en esa línea que estamos diciendo, de un trabajo donde tanto el enriquecimiento como cualquier otro programa que llevemos a cabo se lleve conjuntamente familia y escuela, o lo único que hacemos por un lado y por otro era dar palos de ciego sin saber por dónde andamos. Quien dice este tema, y me estoy aprovechando de una pregunta para que veáis cómo se puede trabajar conjuntamente, y fue, yo creo que una experiencia riquísima, porque además nos tratábamos todos de tú a tú, como decíamos, chicos, si aquí lo que tenemos que hacer es aprender conjuntamente en favor de esos niños que necesitan, que nosotros les demos respuesta a sus necesidades, porque tienen necesidades. Y las hemerotecas están llenas de alumnos con altas capacidades que finalmente han sido fracasados escolares por no recibir la atención adecuada. Así que creo, Juan, que estoy en la línea de lo que me dices. Y luego hay un tema que me parece muy bien que lo saques, porque de estos alumnos no se habla muchas veces. Estos alumnos no tienen ninguna discapacidad, no les pasa nada. Son al revés, yo diría que más listos que el hambre, pero son una lata en clase. Y ha dicho Juan una cosa importante, y lo leíamos esta mañana en los derechos y los deberes de los alumnos. Todos tenemos derecho al estudio y a dejar que el de al lado también estudie. Y cuando tenemos alumnos disruptivos hay que adoptar medidas. Y mirad, en este caso yo digo que cuando hay que gastar, y digo gastar, recursos humanos dentro de los que dispone el centro, me parece muy bien que en ese caso el alumnado disruptivo sepa que su disrupción no queda siempre impune. Si yo doy la lata un día, otro día, y aquí nunca pasa nada, ¿qué aprendo? Que puedo seguir dando la lata. Ahora bien, si nosotros desde que tienen una corta edad, algunos de estos alumnos, bien por ser de una minoría, como me estás diciendo, o por cualquier otra razón, ante una situación de disrupción continuada, nosotros establecemos algún mecanismo, que los hay, como puede ser el aula de convivencia, donde aunque gastemos
y digo así, gastemos recursos humanos, y es que, hombre, es que para dos no vamos a tener, pues para dos a veces hay que tener a una persona para que durante una semana no pierdan su escolarización, no pierdan el ritmo de los demás, pero no podéis, se les transmita como no podéis estar con los demás, pues tenemos que estar aquí. Y cuando tienen un maestro, como todos sabemos, encima de él sistemáticamente y no tiene a quién distraer, porque el disruptivo es el que se da cuenta que los demás me ríen la gracia y la tontería que hago en clase para interrumpir sistemáticamente. Cuando se da cuenta que está aislado con otro u otros dos como mucho, un maestro solo para él, empieza a decir, chico, esto ya no me gusta tanto. Bueno, pues como vemos que no te gusta, después de un tiempo volvemos a clase. Si tu comportamiento es adecuado, tú no te preocupes que aquí hay que volver. Que no, pues otra vez volvemos a las andadas. ¿Qué nos cuesta? ¿Un año de pasarlo mal en el sentido de que el centro gasta un recurso humano? Pues ¿qué le vamos a hacer? Habrá que hacerlo. ¿Que esa medida no nos funciona? Otra, Juan. Lo que no podemos hacer es darnos por vencidos. ¿Vale? Venga, ¿alguna pregunta más? Hay dos cuestiones. La primera es algo que no llego a entender como madre. Si antes podíamos repetir de un año para otro, no entiendo por qué ahora nuestros hijos se dice que puede ser una cosa tan traumática que repita y solamente lo puedan hacer por ciclos. Cuando entiendo que si se le pasa a un niño que va todo el año, no me refiero a niños torpes, hablo de niños pasotas, vamos a ser delicados, que pasan todo el año sin hacer nada, interrumpiendo el resto de la clase. Al final no solamente ellos van a caer y a darse el porrazo, antes o después, es que están entorpeciendo el trabajo de todos. Entonces no entiendo por qué el sistema pone tantas pegas a que un niño repita, cuando esto ha sido toda la vida de Dios. Te doy respuesta. Vamos a ver. El sistema lo que ha hecho es analizar qué ha pasado con los repetidores. La repetición por la repetición, y eso quien mejor lo sabe son los docentes que puede haber aquí entre nosotros, la repetición por la repetición no surte ningunos efectos. El niño no mejora por repetir, ¿vale? Lo que funciona es atender al que repite en su necesidad. Y entonces, cuando repite, los niños actualmente no repiten, o mejor, vamos a ver si soy capaz de explicarme. Lo que dice la norma es que cuando un niño tenga que permanecer un año más en el ciclo o curso, y ahora aclaro lo de ciclo y lo de curso, lo hará con un plan específico personalizado. Lo que ocurre es que no siempre se le diseña ese plan específico personalizado. Con lo cual no está fallando la repetición, lo que está fallando es que el plan no está, que es muy distinto. Te digo porque, en fin, hace no muchos días pues pasé un mal rato porque efectivamente tuve que acometer esto en un centro con unos alumnos, ¿no? Si es que es tan peor que el año pasado, y cuando preguntas, déjame el plan específico personalizado, ¿el qué? Pero vamos a ver qué es lo que se ha hecho con el niño. Se le ha hecho repetir sin más. Repetir es que vuelve a estar en las mismas clases del año pasado. Y donde estaba aburrido o desesperado el año pasado, este año lo está más. Este año lo está más, porque mira, lo voy a poner en primaria primero. Imagínate que un niño ha llegado a sexto y llega con carencias que son de tercero. Si yo lo hago repetir sexto, ¿tú crees que alguien le recupera las carencias de tercero? No. Hay que hacerle un plan específico que lo que consiste es en recuperarle las carencias de tercero a sexto. Pero si lo dejo en sexto, no entiende lo de sexto porque las carencias son de tercero. Con lo cual, hacerlo repetir por repetir, que esto es lo primero. Os lo estoy diciendo a los papás, pero esto tiene que calar también en algunos profes, que de este plan que estoy diciendo no ha calado en los centros, y lo digo delante de docentes que hay entre nosotros, no ha calado. Que esto es nuevo y reciente, de acuerdo. Esto es una norma de
finales del 2008. Pero ya llevamos 2 años rodando y no acaba de calar. Y tendremos que seguir siendo machacones insistentes porque esto tiene que cambiar. Por lo tanto, no es que se trate de que sea traumático para nadie ni para nada. Se trata de que a un niño hay que detenerlo porque vamos a adoptar medidas efectivas para que supere las dificultades o carencias que tiene. Lo que no tiene sentido es simplemente hacerlo repetir para que aguante ahí un año. Eso no tiene sentido. Y tiene que cambiar en los centros este cambio que os estoy diciendo y que viene recogido en 2 órdenes, si queréis. En las órdenes de evaluación, tanto de primaria como de secundaria, pero sobre todo en la orden de atención a la diversidad que he mencionado antes, que es del 25 de julio del 2008. Mi última pregunta, no hablo como madre, hablo como persona que trabaja en muchos centros, tanto de primaria como de secundaria, y lo hago a diario por mi profesión. Tengo quejas de algunos profesores de educación especial que dicen que trabajan pues, con niños más que discapacitados físicos, son discapacitados psíquicos, autismo y otros. No entienden ellos mismos cómo, y hablan así, desde la delegación, no los dejan en un centro durante varios años, puesto que cuesta mucho captar la atención de estos niños y de año en año les van cambiando de centro. Entonces, no hablo por mí, hablo a través de estos, también son compañeros. Es tan complicado dejar a estas personas con estos niños que ya hayan conseguido captar su atención, puedan trabajar con ellos. Y gracias. Bien, yo te voy a responder. Quien te cuenta eso, no te cuenta toda la verdad. Para empezar. En los centros, quien llega con destino definitivo se puede quedar toda su vida, hasta morirse allí. Quien llega con destino definitivo puede quedarse allí hasta que se jubile. No está obligado a cambiar de centro, cambia voluntariamente. Ahora bien, cosa distinta es cuando el que llega a ese centro es un interino o un provisional, que son las categorías que tenemos entre el profesorado. En el profesorado está el profesorado definitivo, que cuando llega se puede quedar hasta jubilarse. Está el profesorado provisional, que es el que todavía no tiene destino definitivo y ocupa aquellos huecos que quedan. Y está el profesorado interino, que es cuando no hay profesorado ni definitivo ni provisional, se tira de una lista para que alguien cubra. El provisional no se puede quedar allí, simplemente porque su trabajo, es decir, su puesto de trabajo, él está obligado a concursar, y esto está en la ley de la función pública, no le pasa a los maestros, ni pasa a todos los funcionarios. Por ley de función pública, cuando no tienes un destino definitivo, estás obligado a concursar. Y cuando te dan un destino, te tienes que ir a ese destino. Pero esto es una norma que rige a los trabajadores de la enseñanza pública, que no es de ahora. Esta norma es del año 87, que tuvo una reforma reciente con el Estatuto Básico de los Trabajadores Públicos, de los Empleados Públicos, en el 2007, y que está conocida por todo el mundo. Les digo conocida por todo el mundo porque es de aplicación a todos los funcionarios. Y estamos hablando de derechos laborales. Quien te ha contado eso es un provisional o un interino. Y entonces no habla en justicia. No. Vamos a ver. Pero nosotros tenemos que entender una situación. ¿Por qué no pidió él ese destino para quedarse definitivo allí y haberse tirado allí 20 años? Te digo esto porque luego que hacemos cada uno en nuestro concurso de traslado, y aquí hay muchos funcionarios, yo no pido ese sitio, pido el que más me interesa por mis intereses personales. Y si me dan uno mejor que ese, el primero que se larga soy yo. Es decir, ojo, que cuando me interesa cuento las cosas de una manera, y yo creo que hay que hablar siempre con transparencia y con la verdad por delante. Fíjate que lo estoy contando
contando en público porque no tengo nada que ocultar. Estos son cosas que funcionan así y no hay que darle vueltas, de verdad. ¿Alguna cosilla más queda? Una y una, venga. Y me dicen que corte. No, perdona, Rafa. Venga, esos dos y corto. Te vuelves a comer el tiempo de los grupos de trabajo. Tardo 2 minutos en responderle a los dos compañeros. Venga. 2 minutos, además, de verdad. No, pero sé un poquito más a las breves. Soy corto. Ellos son cortos y yo más breve todavía. Adelante. Yo mi pregunta era sobre que estoy con la ley que ha hecho el consejero. Yo creo que estoy de acuerdo con la ley de los padres, es con la aplicación que se está dando en los colegios, que no con los padres, sino como los colegios aplicamos lo que nos tengan. Lo de las altas capacidades se está aplicando a niños nada más que tienen buenas notas. Todos sabemos, y si alguno hemos sido de altas capacidades, sabemos perfectamente que un niño de altas capacidades puede ser el que esté al final dando el pasotra, como han definido aquí, por decir, o el que esté dando mal la lata porque se aburre, o el que hace más novillos, y ese niño es de altas capacidades. Creo que no se debe aplicar, y se está aplicando, lo sé perfectamente, por los 2 hijos que tengo en los colegios, a los niños que tienen mejores notas, que esos niños pueden ser, que sean los que estén sobreestimulados, no que sean de altas capacidades superiores. Y estamos de acuerdo, creo que estamos entre tú y yo, tenemos coincidencia en lo que estamos hablando. Ahora comento ese tema que creo que hay una pequeña confusión y la quiero aclarar. Venga. Vamos a cortar. Solamente, ¿qué norma hay en la que regula el uso de los centros escolares fuera de la hora lectiva? Venga. Gracias. Os la pongo desde el pendrive para que así lo utilicéis. ¿Vale? Sí, no, es que eso es lo que quiero. No, pero sí quiero que sepáis porque es cierto que esa norma está un pelín escondida. Digo porque ya os digo que se ha publicado conjuntamente. Vamos, si os vais a la guía de participación, lo estoy abriendo para que vayáis viendo guía de participación. Lo abrimos desde Index para que os dé toda la pantalla y en otros aspectos, porque lo hemos metido ahí, en aspectos organizativos, ¿vale? Tenéis precisamente una orden que es muy curiosa, que es esta, la de calendario y jornada. Ahí venían los servicios complementarios y actividades extraescolares y fijaros qué curiosa es la orden. Dice aquí, servicios complementarios de aula maternal, así como la ampliación de horario. Le doy y se va a una orden que se llama orden de 3 de agosto. La orden de 3 de agosto tiene este punto que es proyectos para la utilización de las instalaciones de los centros públicos docentes. Le dais y ya digo porque es que es verdad, lo han metido en un sitio que por eso os lo he comentado esta mañana, está un poquito escondida. ¿De acuerdo? Sobre el tema de lo que decía la compañera de altas capacidades, hay que aclarar dos cosas, porque creo que ha habido, en lo que decía la compañera hay una breve confusión. Primero, cuando decimos que un alumno es de altas capacidades, tiene que haber un diagnóstico. El diagnóstico lo primero que hace es ver si el alumno es de altas capacidades o es un alumno talentoso, que es muy distinto. Un alumno talentoso es el alumno que tiene grandes habilidades en un espacio determinado. El artístico, el matemático, ¿vale? Mientras que el alumno que llamamos sobredotado o con sobredotación intelectual de altas capacidades, en general es un alumno que después de no una prueba, sino una suma de pruebas, digo por no aburrir a nadie con las pruebas que se pasan, con una serie de pruebas nos da siempre un coeficiente superior a 130. A partir, espera, y... perdona. Y ahora lo que tú te estabas refiriendo ha sido una medida que se ha hecho para los alumnos
que pueden ampliar conocimientos, que ha sido el programa Profundiza. Claro, por eso estaba diciendo, tenemos que saber distinguir. Los alumnos con altas capacidades son alumnos perfectamente diagnosticados. Otra cosa es qué alumnos han ido al Profundiza, que es otra cosa totalmente distinta, donde efectivamente los alumnos que han ido al Profundiza, entre otros, se les ha ofrecido a los que tenían altas capacidades. Digo por aclarar el tema. ¿De acuerdo? Bien. Ya está. Era solo eso. Bien, pues por mi parte, daros las gracias porque lleváis una poquilla hora sentados. Yo me he levantado precisamente para estirar los pies, pero vosotros no. Muchas gracias.